Dios los bendiga. Poquitos, yo veo más gente y escuché poquitos amenes. Dios les bendiga. Ahora sí estamos en conexión, amén. Qué maravilloso, sí, yo soy ya, me siento en familia, aunque veo unas caras nuevas, veo también otros que están aquí, no sé, hay otros que faltan, de pronto están en vacaciones, pero qué maravilloso, igual todos somos la familia de Dios, amén, a través de la obra maravillosa de Jesucristo. Recuerden que Él estuvo reconciliándonos con el Padre. Entonces es glorioso cuando nos reunimos, cuando compartimos, cuando viene una palabra que de pronto ya la has escuchado, pero la escuchas nuevamente y en ese momento esa palabra hizo algo más de lo que había hecho. Esa es la maravilla de la palabra, ¿sabes? Puedes escucharla 50,000 veces, puedes escuchar lo mismo. Siempre te va a hablar Dios, porque el Espíritu es el mismo, porque la palabra de Dios es como Él, poderosa, todopoderosa, infinita. Entonces es glorioso, y más en este tiempo, bueno, el primer domingo, ¿no? del 2024, hemos estado pasando esos tiempos. Sabe que la vida, y recordaba precisamente esta mañana, meditaba en los ciclos de la vida, meditaba en cómo Dios hizo todo por ciclos aún. Por lo menos estamos celebrando el cumpleaños del pastor, ¿no? Otro ciclo. Y nosotros decimos un año, pero en sí fueron 365 vueltas a la tierra que se tuvieron que dar para que Él llegara a un nuevo año, para cuando usted llegue. Y todos los días vemos es su misericordia. ¿Sabe que estamos aquí es por su misericordia? Estamos aquí por su gracia. ¿Cuántas personas hoy ya no están? Terminaron el ciclo. Pero lo importante es que lo terminemos bien. La palabra de Dios dice: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Óigalo bien, la palabra clave es perseverar. Hay personas que no están porque han dejado de perseverar. Hay personas que no están porque se han dejado engañar por palabras contrarias. El enemigo es estratega en decir palabras bonitas, pero que nos desvían del propósito divino. Nos desvían. ¿Cuántas personas han dicho: yo no me volví a congregar, pero sigo buscando a Dios en mi casa? Aún escucho las emisoras, escucho los programas, escucho prédicas, todo esto, cierto, que se ve hoy en día. Qué bueno, porque se escuchan unas prédicas muy buenas. Yo también escucho, pero en el momento que nos dejamos de congregar, algo se está dañando, algo se está rompiendo, como dicen acá, ¿cierto? Solo por el hecho de dejarnos de congregar, óigalo bien. Esto sí que es importante que por lo menos nosotros nos demos cuenta, porque el enemigo siempre va a trabajar para eso, para que desanimarte, para que te dejes de congregar, para que te vayas para un lugar de pronto no de sana doctrina. Yo le digo, como pastor, a mí me duele cuando se va una oveja para otra iglesia. Después averiguo que la iglesia es buena, digo, bueno, va a continuar, ¿qué vamos a hacer? Pero qué dolor cuando uno sabe que se van para una secta. Y de eso sí que está pasando hoy en día. Así que es mejor, si ya Dios te trajo aquí tienes la sana doctrina, y persevera hasta el fin, sigue adelante. Dios es bueno, Él es maravilloso. Pero como te decía, el enemigo usa la palabra para dañar, para destruir. Y esto fue desde el principio. Nosotros conocemos ya la historia de Génesis 3, ¿no es cierto? Cómo Eva tuvo una conversación con una serpiente donde estaba encarnado el mismo diablo, el mismo Satanás. ¿Sabe por qué no podía hablar a través de una persona como lo hace hoy? Porque no había más.
Estaba Adán y Eva. Y para entrar a Eva primero tenía que convencerla de sus mentiras, de sus engaños. Y tomó una serpiente, y por eso es que la Biblia dice que la serpiente era el animal más astuto, óyelo bien, era el más, o sea, el más acorde para hablar a través de ella. Y le engaña con palabras muy sabias. Sabe que Eva era tan buena como era Adán, sino que se dejó engañar. De ahí ella viene y le da, de ese engaño le participa Adán, y ahí viene todo mal. A través del engaño a Adán. Y hay inclusive muchos chistes, ¿no? De que la mujer, no, la mujer es valiosa. ¿Ven? La mujer, en medio de pronto que fue como el inicio de que se dejó engañar, eso quiere decir que la mujer es la que más tiene que estar pendiente hoy en día, porque a través de los tiempos, yo he visto como pastor qué fidelidad de las mujeres en la iglesia. Qué fidelidad. Aquí hay más mujeres que hombres, pero ¿sabe que está más parejo que en otros lugares? En otros lugares vemos mujeres y cualquier 5 hombres. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la mujer tiene algo. La mujer en esa área inclusive de... Gracias, mi hermano. En esa parte que les toca de ayuda, de estar allí, son más sensibles a la voz de Dios. La mujer es más sensible a escuchar. Sabemos, ¿no es cierto? Ustedes es por aquí, por eso ojo con el cuento, porque entra por acá. La mujer es sensible y el enemigo también habla, y lo sabemos, ¿no es cierto? Entonces cuando el enemigo les toma descuidado, comienza a hablarles, y hay una distorsión, y hay pecado, y hay puede salir inclusive cantidad de herejías de un hogar, por decir. ¿Por qué? Porque no estuvo pendiente de la voz de Dios como debería de ser. Eso no quiere decir que el hombre no. El hombre también escucha. El hombre también recibe dardos. Uno de los problemas grandes es precisamente los dardos de fuego del enemigo, que son pensamientos que aunque tú no quieras tenerlos, se te cruzan. Y como que, uy, ¿yo por qué estoy pensando eso? ¿Por qué me vino a mí esto? Por eso tenemos que cuidarnos mucho y vivir en el Espíritu. Vemos todo lo que comenzó, ¿no es cierto?, la desgracia del hombre. Pero dice que vino la gloria de Dios. Ahorita en la cena hablábamos un poco. Viene Jesús. Pero quiero hablarles un poquito de lo que pasó en Jesús. Porque si pasó en Él, pasa en usted y en mí también. Y esto lo debemos de tener en cuenta. Y Él mismo lo dijo. Jesús nació como un hombre, aunque la divinidad estaba en su vida, lo que llamamos la unión hipostática de Cristo, 100% hombre, 100% Dios. Hay unas enseñanzas, acá no es tan fuerte como en Colombia, lo que es la Iglesia Pentecostal Unida. ¿Sí la conocen? La Iglesia Pentecostal Unida, allá se llama de Colombia, acá sí la hay, se llamará de Argentina. Pero son los unicitarios, los que creen solo Jesús. Y para ellos es Jesús, Jesús, Jesús. Y dan unas enseñanzas, óigalo bien, donde te pueden convencer si no estás atento. Y ellos te dicen Jesús es Dios y te lo comprueban por la Biblia. Y yo siempre le digo a la iglesia, usted nunca discuta con un unicitario de que Jesús es Dios, porque es verdad. Lo que pasa es que ellos no tienen en cuenta la parte de Jesús hombre. Jesús se despojó de su divinidad y vino y se hizo hombre. Y como hombre murió en la cruz, es lo que dice la palabra, ¿no es cierto? Y a mí me salva, óigalo bien lo que les voy a decir. ¿Sabe quién me salva a mí? Jesús hombre. Es Jesús hombre, no Jesús Dios. Porque si fuera Jesús Dios, pues
No necesitaría haber venido y humillado como se humilló, como Dios me puede salvar. Pero no, la salvación del hombre es a través del hombre. La obra de Dios es a través del hombre. El Espíritu Santo puede hacer que se convierta todo Bernal. ¿Sabe por qué no lo ha hecho? Porque el Espíritu Santo quiere obrar a través de usted. Así está determinado, a través de mí. Si Bernal no se ha convertido, si en Colombia, el lugar donde yo pastoreo, no se ha convertido, es culpa de nosotros, la iglesia. Porque el Espíritu Santo se está moviendo en tu vida. Y de eso vamos a hablar. Pero debemos entenderlo. La obra de Dios es a través del hombre y por eso se hizo hombre. La palabra de Dios es muy clara en ese texto que todos conocemos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo. Ese es Jesús hombre. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No envió el Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Pero ese Jesús tuvo una vida como hombre. Vemos aparte, ¿no es cierto?, de 12 años por allá ya discutiendo con hombres de la ley. Pero lo más maravilloso fueron sus 3 últimos años, ¿no es cierto?, que es el ministerio de Jesús. Ahora vamos a ver un orden. Sabemos que Jesús llega al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba haciendo un bautizo en aguas para arrepentimiento. También estos unicitarios dicen que el bautismo salva. Y yo le puedo decir a usted, el bautismo no salva. El bautizo de Juan el Bautista fue para arrepentimiento. Y una cosa es que usted se arrepienta, otra cosa es que usted reciba el perdón. ¿A cuánto les ha pasado de pronto, uy, me arrepentí, le hice un daño al pastor? Pastor, venga, perdóneme. De pronto el pastor está muy dolido en el principio y no, hermano, esperemos a ver más adelante, pero en ese momento usted no recibió el perdón o viceversa, ¿no? O sea, el que usted se arrepienta de algo no quiere decir que reciba perdón. Requiere decir de pronto que hay un corazón que quiere el perdón. Eso fue el ministerio de Juan el Bautista, que los enseñó, generación de víboras, a arrepentirse. Él era el que preparaba el camino para el perdón, no el que perdonaba. Amén. Juan preparó el camino, pero no era el que perdonaba. No salían del río Jordán perdonados, salían bautizados, salían dispuestos a la obra que él, Jesús, iba a hacer un día. Ahora, por la Biblia yo les puedo decir, ¿saben que todos los discípulos de Juan el Bautista no siguieron a Jesús? Solamente unos. Gloria a Dios, estos entendieron, los otros no. Fueron, se bautizaron, se arrepintieron, pero no siguieron a Jesús, o sea que no fueron perdonados. Eso nos enseña la Biblia. Oiga, qué gracia es de que usted se arrepienta de sus pecados y no ser perdonado. Ninguna, ¿no es cierto? Entonces necesitaba pasar cosas. Dice que en medio de toda esa gente fue Jesús. Juan el Bautista le dijo, no, yo necesito ser bautizado por ti. Jesús le dijo, hazlo porque esto conviene. Jesús no iba ni siquiera a arrepentirse de qué pecados iba a arrepentir. O sea, el propósito del bautismo era más que todo cumplir esa parte de la ley para que allí viniera el Espíritu Santo. Óigalo bien. Y esto sí que es importante porque ustedes que creen antes de Jesús, antes del bautismo de Jesús, ¿él no tenía el Espíritu Santo? ¿Ustedes qué creen? ¿Lo tenía o no lo entendía? ¿O no lo tenía? Él lo tenía. Como usted y yo, cuando abrimos nuestro corazón a Jesús, tenemos al Espíritu Santo.
Los discípulos tenían o no tenían el Espíritu Santo, tenían al Espíritu Santo. Pero volvamos, Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, o sea, Jesús tenía la genética del Espíritu Santo. Pero dice la Biblia que allí fue bautizado por el Espíritu Santo. Fíjalo bien, para eso él estaba allí, para ser bautizado por el Espíritu Santo, y ahí fue el comienzo de su ministerio. Era necesario que esto pasara. Era necesario que Jesús, hombre, recibiera el bautismo en el Espíritu Santo, que lo da el Padre. Ahora lo da el Padre y el Hijo. Fue la promesa del Padre para la iglesia también. El Espíritu Santo estaba sobre los apóstoles, fluyó en los apóstoles. En el medio del ministerio de esos 3 años, vemos a los apóstoles en la llenura del Espíritu Santo como tal, pero recién en Hechos 2 fueron bautizados por el Espíritu Santo. Ya fueron sumergidos en su totalidad. Es algo, primer punto, que se ha perdido por cantidad de enseñanzas. Perdón, de pronto aquí hay muchos bautistas de nacimiento o algo, pero por esas enseñanzas bautistas esto se perdió. Entonces, no, ya tenemos al Espíritu Santo, y sí, pero el bautismo, no quiero entrar en lo de las lenguas, ¿no? Donde dicen estas personas que no, las lenguas eran idiomas. Hablaron idiomas ahí porque había gente de muchas partes, claramente lo dice. Pero la Biblia dice de lenguas angélicas, de lenguas humanas. La Biblia dice de unas lenguas que edifican mi espíritu. El apóstol Pablo dice que él habla en lenguas cuando está solo más que cualquiera, porque eso edifica su espíritu. Cuando está, ¿qué tal que este colombiano venga a hablar en lenguas ahora? ¿Cómo los dejo? Si hay veces de pronto se me salen palabras que no entienden. A propósito, cuando pase eso, tiene derecho a alzar la mano y preguntarme, ¿qué quiere decir eso? Entonces nos dificulta, ¿no es cierto? Debemos de entender. Pero al hablar en lenguas es una señal rotunda del bautismo en el Espíritu Santo. Cuando esta verdad vuelve a nosotros, ¿sabe que usted va a comenzar? Cuando usted se da cuenta, hace falta algo en mi vida, hace falta, no es para que se frustre, sino para que no anhele, porque Él se lo quiere dar, y más en este tiempo. Amén. En este tiempo Dios te quiere dar ese bautismo. Y vuelvo y repito, y no es que no lo tengas, lo tenés. Pero esto es algo más maravilloso. Caminar en el poder del Espíritu Santo. Qué bueno tener el Espíritu Santo, qué bueno servir al Señor, ¿cierto? Pero caminar en el poder del Espíritu Santo es algo que parte de la iglesia se está perdiendo. Y yo vengo a decirte hoy, iglesia, este 2024 es el 2024 del Espíritu Santo. Y el que se quede como venía antes, se va a quedar. Óigalo bien, se va a quedar. Porque muchos escuchamos hablar de la venida del Señor. Muchos podemos ver por las señales que verdad, Cristo viene pronto. Muchos están aterrorizados por las profecías que abundan por las redes. Profecías catastróficas. Oiga, yo me puedo decir, unas son ganas de ganar popularidad, otras son verdad, hijos de Dios que han recibido revelación y vienen cosas muy catastróficas. Yo quiero hacer un alto para contarles un testimonio, creo que de pronto ya lo he contado, pero se los quiero recordar, y a unos que no estuvieron el año pasado, que puedan escuchar de todo lo que pasó mientras estuve yo entubado 17 días por el COVID, donde los médicos decían, es imposible que él viva. Le decían a mi familia, llórenlo. Mi hijo, tengo uno de mis hijos es pastor, lo conocen, a Carlos, ¿no? Lo conocen, hace poco estuvo. Es pastor acá en Rosario, Argentina, y cuando le dieron la noticia y todo eso, no, tengo que viajar a Colombia, pero él antes se paró y dijo a la iglesia, yo no voy por el cadáver de mi papá, yo voy por el milagro de mi papá. Esa era la fe de él. Y era la fe de mi esposa, y era la fe de mis otros hijos, y era la fe de la iglesia, y era la fe de muchos hermanos que Dios levantó a orar por mí en todas partes del mundo.
Mis hijos me dicen ahora Lázaro. Soy un resucitado. Y tuve experiencias lindas allá, las conté también unas, ¿no es cierto? Pero mire, dentro de todo era poder ver tanta gloria de Dios en esos lugares donde uno va. Y poder saber que el poder de la iglesia que tiene la oración, o sea, la iglesia que ora en la llenura del Espíritu Santo tiene más poder que todos los ejércitos celestiales. Yo les comentaba eso. Eso me lo decía el Señor. He levantado mi mejor ejército después de haberme mostrado muchos ejércitos angelicales, me los mostraba. Él es Jehová de los ejércitos. Dice, pero mi mejor ejército lo he levantado a que peleen por ti. Y yo, ¿cuál? Yo quería que me lo mostrara. Y me mostraba mucha gente en iglesias orando. La iglesia que levanté a orar por ti. Orar con clamor, orar con fe, interceder. Es maravilloso. Es maravilloso. Pero ahí el Señor me hablaba también de esa relación que falta con el Espíritu Santo. De esa relación que falta. ¿Sabe que la palabra es espiritual? Cuando yo tengo una relación con la Biblia, estoy teniendo también relación. Relacionarnos con el Espíritu Santo es de muchas formas. Pero la más maravillosa es la relación. Este libro tiene que ser bendito para nosotros. Tenemos que leer la Biblia. Aquí es donde está la inspiración, aquí es donde están las revelaciones, aquí es donde está todo. El hombre de Dios tiene que ser enteramente preparado para defender con mansedumbre la razón de nuestra fe. Eso tiene que saber la iglesia. La iglesia tiene que saber que tiene que profundizar para este tiempo, más y más, porque este tiempo es espiritual. Antes que me pasara lo del COVID y antes que viniera el COVID, Dios ya me había hablado. Precisamente esta mañana recordaba por lo de los ciclos. El 30 de diciembre a amanecer 31 del 2019, terminando ya para 31 pasar al 2020, me levanté en oración. Dentro de esa oración le pedí al Señor que me diera la palabra para esa noche. Nosotros, no sé acá, nosotros acostumbramos a hacer una vigilia, los 31. Siempre tenemos que el finalizar un año en la presencia de Dios y comenzarlo en la presencia de Dios. Yo le digo a la iglesia, después de las 12:15, vaya, dele feliz año a todo el mundo. Usted va con la bendición y verdaderamente los va a bendecir. Pero si usted está por allá también en el revuelto con el mundo, usted puede bendecir a nadie, pero esa bendición no tiene fuerza. Entonces, qué bueno que nos tome un año y llegue el otro a la presencia de Dios. Pero yo necesitaba un mensaje, el mensaje de últimos años, ¿no? Nada, bloqueado, nada. Y oré hasta que me quedé dormido y no recibí mensaje. Pero cuando me quedo dormido, escucho la voz de Dios que me dice: este ciclo que está terminando no es como los otros atrás. No es solamente el cambio de un año a otro año. Este ciclo es el comienzo de una década especial. Son 10 años, me decía, del 2020 al 2030. Y esta década, ¿será espiritual o no será? Oiga, me impactó, compartí esa palabra. El 5 de enero hubo por allá unos escándalos de Estados Unidos, que mató un general de por allá de Irán, y que la guerra, bueno, y yo, eso se va a prender la guerra, esto está tremendo este 2020. Pero no pasó nada y a los 2 meses el COVID, el encierro total mundial, esto nadie se lo esperaba. Pasaron cosas, entre esas las que les comento, yo mismo casi me muero.
y fue algo que el Señor me llevó a meterme en el espíritu para poder pelear y poder estar hoy aquí. Este 2024 de la década que el Señor me hablaba, también me dice, forma un año especial, óigalo bien. Y es o no es. O la iglesia se levanta espiritualmente, o la iglesia muere. Ahora sabemos que no va a morir, ¿no? Sabemos que no puede prevalecer. Cuando yo digo la iglesia muere, estoy hablando de muchos hermanos de nosotros, de muchas personas que hoy no vemos y que por verdaderamente no entender lo que es la vida del Espíritu están allá en la carne, están en el mundo, los dejó, los absorbió. ¿Ve? Por no entender esta parte espiritual. Nosotros nacemos del Espíritu. Y nacemos del Espíritu para vivir en el Espíritu, no para seguir viviendo en la carne y los domingos venir al Espíritu. A un culto, pensamos que eso es así. Pensamos que venimos el domingo y nos llenamos y recibimos palabra. Y ¡qué bendición! ¡Qué bendición cuando el pastor o la pastora vienen aquí con un mensaje que los toca! Pero llega el día lunes y sigue la rutina del mundo. Eso no es vida espiritual. La vida espiritual es constante, es alimentarla. Yo no puedo alimentar un día el espíritu y 7 días la carne. ¿Quién cree que va a ganar? Y comenzamos a sacar, claro, la carne comienza a sacar argumentos. Y de pronto el pastor le dice, hermanita, hermanito, mire, eso está mal. No, el pastor ya me está juzgando. Y se enojan y se van. Es tremendo. Eso se llama carne. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. El que siembra para la carne, y la carne recoge corrupción. El que siembra para el espíritu recoge vida eterna. Y yo sé que usted quiere la vida eterna, ¿o no? Amén. Entonces vamos a sembrar más para el espíritu. Este 2024 es tiempo de sembrar para el espíritu. Porque vienen otros años peores que este que viene. Hasta un punto donde los que estemos caminando en el espíritu seamos levantados para que comience la gran tribulación. Porque todo lo que viene no es la gran tribulación. Es para que usted despierte y diga, esto es verdad. Esto es verdad. Voy a prepararme, voy a tomar aceite antes de que Él venga. Que no nos pase como las 5 vírgenes desapercibidas. Este es el tiempo de tomar aceite. ¿Usted quiere pertenecer a las 5 vírgenes que se va con Él? Este es el tiempo. No espere más porque ya no habrá tiempo. Pero mire, yo continúo como iba. Jesús es bautizado por el Espíritu Santo y inmediatamente fue llevado por el diablo ¿a dónde? Al desierto. ¿Sabe cuáles son las enseñanzas que se metieron hace unas décadas atrás también? No, yo ya estoy salvo. Y como yo ya tengo al Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y el cristiano no puede ser tomado por demonios. Perdón si de pronto estoy hablando algo en contra, pero yo quiero aclararlo. Cuando Jesús es bautizado por el Espíritu Santo, fue tomado por el diablo y lo llevó hasta el pináculo. ¿Sabe qué me dice a mí la Biblia? Que lo llevó a un lugar, primero al desierto lo lleva el Espíritu Santo. Y allá en el desierto, después de 40 días y 40 noches de ayuno, le mostró una piedra, haz que se convierta en pan. Pero después lo lleva al pináculo del templo, lo llevaba el diablo. Fíjalo bien, a mí lo que me dice la tentación de Jesús es que Él lo llevó. Después lo llevó a un monte donde le mostró todos los reinos de la tierra. ¿Lo dice o no la palabra? Y Jesús era de la genética del Espíritu Santo,
y estaba bautizado, lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe que Adán antes del pecado era igual que Jesús? Perfecto. ¿El paraíso cómo era? Perfecto. Y allá se mete el diablo. Esa es la iglesia donde se mete el diablo. Allá no tienen necesidad de meterse, ellos están ahí. Es lo que se maten ellos mismos allá. El diablo no se preocupa por el mundo, ¿sabe por qué? Porque en el mundo está el pecado. Él solamente soltó el pecado y ya. Y el pecado es muerte. El diablo se preocupa por la iglesia porque la iglesia fue lavada del pecado y tiene vida. Entonces él quiere volverte a meter allá. Ahí es donde está la guerra espiritual. Pero después de que Jesús vence con la palabra, que eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado porque el diablo es tan astuto. ¿Sabe qué dice cuando el diablo lo lleva al pináculo del templo? Le dice, lánzate. Yo quiero que alguien me busque en Salmo 91, 6 creo, si no por allí ustedes lo van a encontrar, pero es Salmo 91. Pero mire lo que, mientras lo van buscando, mire lo que dice, lo que le dice, tírate. Porque la palabra dice que a sus ángeles mandará para que no tropieces en piedra o para que no te pase nada. Jesús conocía la palabra y él allí ni siquiera le dijo nada. Él le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando yo veo ese Salmo 91, donde está ese pasaje, creo que es el verso 6, ¿quién me ayuda si es? ¿Cómo es que dice? ¿Alguien lo puede leer? Ah, está acá. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, no en que se tire del aire, sino en los caminos, que no tropiece en piedra. El Señor promete protegerte aquí, que te guarde de tus caminos. El Señor no promete que si usted se tira de un avión va a mandar a los ángeles a recogerlo. O si no, compruébelo. No, mejor no. No lo vaya a comprobar, porque ni Jesús lo hizo, ¿no? Pero mire, yo quiero mostrarles mire cuán astucia del diablo. Cómo cita la palabra, pero parecido. Anoche compartíamos con los pastores y compartíamos precisamente una verdad que se distorsionó, como todas las verdades las quiere distorsionar. Y es acerca de la obra de Cristo. ¿Qué se dice? La obra de Jesucristo es suficiente. ¿Cuánto lo creen? Yo les digo, no. La obra de Jesucristo no es suficiente. Y cuando entiendo el propósito de Dios, eso lo asegura en la palabra. No me asusten todavía. No es suficiente. Suficiente es cuando, mire, aquí todavía no es suficiente, pero si le echan agua hasta acá, suficiente porque se riega, ya no necesito más agua. Eso es ser suficiente. La palabra de Dios nos enseña que la obra de Jesucristo es perfecta. Eso sí es la obra de Jesús, perfecta. Tan perfecta que el Espíritu Santo que se fue por el pecado en Adán, por el perdón de la obra de la cruz, vuelve a nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Qué perfecta la obra. Pero entonces el propósito, ¿cuál era? Ser templo del Espíritu Santo, como Adán era templo del Espíritu Santo. El problema era que el Espíritu Santo no estaba en la humanidad en el Antiguo Testamento. El problema es que el mundo no conoce al Espíritu Santo, ni parte de la iglesia tampoco. Han escuchado y saben teología, pero no tienen experiencias reales con el Espíritu Santo. El propósito es el Espíritu de Dios, por eso la promesa del Padre es el Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya, dijo Jesús, ¿no es cierto? Juan 16.
Porque cuando yo me vaya les enviaremos, y habla del Padre y del Hijo enviando al Espíritu Santo. Y ahí comienza, óigalo bien. Antes no había comenzado. Todo hasta que Jesús asciende en el capítulo 1 de Hechos, todo era Israel. En Hechos 2 nace la iglesia con el Espíritu Santo. La iglesia que no tiene el Espíritu Santo no es iglesia. Puede tener multitudes, puede manejar cosas que usted se sorprende, pero ahí no está el Espíritu Santo, no está Dios, no está Jesús. Cuando la iglesia mete mundo, por eso yo digo, mire, cuidémonos nosotros mismos. Digo, como pastor, yo me tengo que cuidar de pronto que el enemigo no me engaña con cosas. ¿Cómo voy a poner la iglesia llena del mundo para atraer multitudes? En esa semana veía un artículo, óigalo bien, veía un artículo, unos noticieros por allá en Rusia. Ustedes saben cómo son las mujeres rusas, ¿no es cierto? Altas, bonitas. Para ganar audiencias salían a dar noticias semidesnudas. Eso es el mundo. Nosotros tenemos que saber, óigalo bien, que la iglesia no es así. Que el Espíritu Santo es celoso y se contrista. Nosotros tenemos que entender tantas cosas todavía de la obra del Espíritu Santo, porque la iglesia, óigalo bien, está siendo formada por el Espíritu Santo. Jesucristo ya hizo su obra perfecta. Yo siempre digo esto, tenemos un Dios triuno. Yo no sé por qué hay veces precisamente a esta gente que porque no entiende y cómo así que son tres pero es uno. Pues entiéndalo, usted es tres. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Y sabe cuál es el problema? ¿Sabe qué es lo que Dios está tratando de hacer en nosotros si nos dejamos ponernos en armonía? Espíritu, alma y cuerpo. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Ay, no, pero es que lo que Dios mira es lo de adentro, ¿por qué se fijan en lo? Perdón, voy a decir algo y me perdonan, por favor, me perdonan, pero siento decirlo. Y lo veo, no es que no se vea en Colombia, se ve más acá en Argentina. No vine a juzgar. Yo veo en Argentina cantidad de cristianos, inclusive adultos así como yo, todavía, y en la iglesia y todavía haciéndose poner tatuajes. Yo no digo de un cristiano que anduvo por el mundo como todos nosotros y por allá se puso tatuajes, hizo de todo, se marcó hasta la lengua. Pero después de conocer a Cristo ni siquiera arrepentirse de eso. ¿Y cree que es salvo? ¿Y cómo sé yo que verdaderamente no es arrepentido? Porque llevan 5 años y se hacen poner otro. Porque si, no, hermano, eso. Los tatuajes son pecados, primero. Jovencitas que nos han tatuado. Esos son modas del mundo. Téngalo por seguro que si fuera algo que le agrada a Dios, el mundo no lo hacía. Amén. El mundo no lo hacía. El mundo no viene a la iglesia. El mundo no se postra delante de Dios a adorarlo. El mundo se pone tatuajes. El mundo se desviste. El mundo hace cantidad de cosas. Eso hace el mundo. ¿Por qué la iglesia tiene que hacerlo? Si el mundo pasa y sus deseos. Y Dios nos llamó fue para hacer la voluntad del Padre. Pero lo primero que tiene que hacer un cristiano que llega arrepentido y llega con tatuajes es verdaderamente arrepentirse. Y decirle, Señor, esto fue el tiempo de mi ignorancia, aquí estoy. Perdóname, Señor, y cancela todas estas maldiciones que tomé. Pero eso tiene que ser con convicción. Ay, pero ¿será que es verdad que es pecado? Y siguen preguntando, ay, no, pero ¿qué pecado va a ser?
no hay convicción. Y por eso pueden hacer más. Y así pasa con cantidad de cosas que están en el mundo y vienen y lo hacen acá, porque no hay convicción de pecado. Y ahí sí les digo, iglesia, con autoridad, arrepiéntase si usted no tiene convicción. El mundo es tan diferente al reino de Dios, es tan diferente. El mover del espíritu satánico es tan diferente al mover del espíritu de Dios, que tiene que estar en su vida. Tiene que estar en su vida. El mover del Espíritu Santo te lleva a santidad. El mover del Espíritu Santo te lleva a apartarte, a decir no, aunque hay dardos, aunque hay deseos, aunque esta carne quiere irse, lo voy a guardar también irreprensible. Mujeres, y perdonen también, que quieren parecerse a las del mundo, porque es que a las del mundo sí las miran. ¿Sabe para qué las miran? Para pecar. Que el hombre que mire a una mujer llena del Espíritu Santo, la mire para decir, quiero unir mi vida para toda la vida contigo, para que le sirvamos a Dios, para que tengamos una generación de benditos. Amén. Que mis hijos conozcan a Dios desde que nacen, no ese mundo, sino ni siquiera tenga hijos, porque esto se vuelve peor. A propósito, ahora que estaba allí, recibí una palabra y dije no la voy a decir, pero después recibí, no la voy a decir, y ahorita me vuelve otra vez a llegar, hablando de hijos. Este 2024, mujeres, las que van a quedar embarazadas, dentro de ellas hay 2 o 3 que van a tener gemelos, así que prepárense. Pero van a ser una bendición. No les dé miedo. No les dé miedo. Dios habla es para bendecir, amén. Ojalá por allí vi una dama en embarazo, ojalá que no vaya a ser. No va a tener gemelos, ¿no? La que está en embarazo. Mire, pero es lindo saber que es Dios el que lo hace y que es Dios el que bendice. Es lindo saber que Dios nos está llamando a una comunión con el Espíritu Santo, pero una comunión donde tú tienes que vencer. Jesucristo venció y eran palabras, óigalo bien, las del reino, ¿no? Después lo lleva al pináculo y le muestra todos los reinos de la tierra. Oiga, metámonos a una realidad en este momento. ¿Qué tal que le pase a usted? Y usted se vaya para un monte, todavía está embotado por el mismo espíritu del diablo, ¿no? El espíritu del diablo tiene esas cualidades, él le aparece ahí y usted dice, no, me pareció. Le pasó por acá, su piel se puso de gallina. No, pero psicosis. Ese es el diablo. Pongamos que usted lo llevan por allá y comienzan a decirle, mire, usted va a ser dueño de todos los reinos de la tierra. Qué bueno, ¿no? Poder. Hasta con pensamiento, uy, no, yo sí. Le digo que pongo esta tierra un paraíso, la pongo bonita. Yo no voy a ser como esos otros que roban y roban en Argentina. No, yo sí voy a hacer las cosas bien. Usted puede tener miles de pensamientos, pero si el diablo le dice eso, dígale no, porque lo va a convertir en el anticristo. Ese es el que va a gobernar el mundo. Pero el diablo le dijo eso a Jesús mismo. Lo lleva y le muestra, todos estos reinos te los daré si postrado me adorares. Qué tremendo, ¿no? La palabra de Dios dice que fue una tentación. Él no cayó en la tentación, pero que fue tentado, fue tentado. Él vio los reinos. Cuando él mismo dijo, no, solo al Señor tu Dios adorarás. Punto. Jesús no venía por los reinos de esta tierra nomás. Toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra.
Qué maravilloso es entender que lo mismo es para usted. Usted quiere ganar al mundo, el diablo se lo puede dar, gánelo, pero no se va a ganar el cielo, se va a ganar el infierno. Usted quiere renunciar al mundo para llenarse de Dios y decirle: Señor, aquí estoy, y se mete y adora al Señor, solo al Señor tu Dios, solo al Señor tu Dios. Bueno, sí, por allá hay dos. Solo al Señor tu Dios adorarás, vas a ganar el cielo. Amén. Es lo que tenemos que entender. Pero sigue, después de que ya la tentación, Jesús venció dice que el diablo se alejó por un poco de tiempo. Ojo, el diablo siguió todo el ministerio de Jesús atacándolo, y que no puede estar atacándolo a usted, porque ya está el Espíritu de Dios. Mentiras. A Jesús lo siguió hasta llevarlo a la cruz. Ahora, él se dejó llevar, ¿no? Porque había un propósito. Pero allá estuvo. Pero ahí lo suelta, y ahí es donde sale y él entra al templo. Y ahí es donde dice: mire, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido, me ha apartado para sanar enfermos, para libertar endemoniados, para sacar de las cárceles de opresión, de angustia a la gente. Y la unción con que fue ungido Jesucristo es ungido usted para que haga lo mismo. Amén. Me ha ungido, me ha ungido. Él nos ha ungido, iglesia. Él no ha ungido solamente a los pastores. Él no ha ungido a este pastor de Colombia que viene a presentarles una palabra. Es su gracia, es su misericordia. Él nos ha ungido a todos los que entendamos, pero que verdaderamente nos dejemos ungir. Porque qué bueno decir: ay, el Espíritu de Dios me ha ungido. Qué glorioso. Eso quiere decir: me ha apartado solamente para Él, me ha apartado como un instrumento de honra en sus manos, me ha apartado del mundo. Pero el Espíritu de Dios me ha ungido y sigo en el mundo, y sigo deleitando mi carne, y sigo haciendo pecado, y sigo excusándome por un poco de mentiras del diablo, y sigo en unión libre, fornicación, y sigo adulterando porque mi mujer no se da cuenta. ¿Qué va a estar allí? Se está engañando. Si el Señor te ungió, te ungió. Él nos apartó, y aunque yo sufro, porque esta carne todavía está viva, y jala, y el diablo me manda a mí también dardos, y a esta carne hay cosas que le gustan pero no son de Dios, pero yo sé que Él me ha ungido, y para mí vale la unción que cualquier deleite carnal, que cualquier pasión. Entiendan los jovencitas, porque a ustedes les toca más duro. Ustedes están comenzando con todas esas cosas de la carne. Jovencitos, ojo con hacer caer niñas. Eso déjelo para los del mundo, usted no. Dios lo ha ungido. Dios lo ha ungido no para que vaya a hacer desastres al mundo. Dios lo ha ungido para que lleve su gloria. Para eso Dios nos ha ungido. Cuando entendemos esto, ya como que va tomando, óyalo bien, como un cuerpo mi llamado. Cuando yo lo entiendo, digo: Señor, aquí estoy. Cuando tomo esa decisión: sí, Señor, yo ya sé para qué me has ungido. Él me apartó del mundo, porque el mundo va a terminar, y los que están en el mundo también terminan en un infierno. Él me llevó al cielo ya. Sabe que usted ya está, dice Efesios 2, no lo digo yo. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Usted ya tiene un lugar, lo ha ungido, lo ha apartado, y le ha apartado. Cuando Él lo aparta aquí, le aparta de una vez su lugar en el cielo. Apocalipsis 3:21, ¿sabe qué dice? El que venza como yo he vencido, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como el Padre me ha dado que me siente con Él en su trono. Óyalo bien, vamos a estar en el trono todos juntos. Todos. Esto es glorioso, iglesia. Vale la pena que tome la decisión. Usted tomó la decisión por Cristo, ahorita tome la decisión por apartarse del mundo. Este año debe ser espiritual. Este año pueden venir cosas oscuras, pero sobre usted se verá la gloria de Dios. Si entendemos que la religión es con el Espíritu Santo. Quiero tocar otro punto, quiero seguir. Pues bueno, el pastor me dio 2 horas, ¿no?
Rápido, mire, para terminar, para concluir. Lo había puesto por ahí en la tabla del pastor. Apocalipsis capítulo 22. Si me lo colocan aquí, me hacen un favor porque sabe que los lentes me están... Apocalipsis capítulo 22. Es el último capítulo de la Biblia, ¿no? Nosotros sabemos que Dios es el principio, Génesis, y es el final. ¿Sabe que en el principio, Génesis 1, comienza mostrándonos una tierra desordenada y vacía? ¿Sí o no? Pero nos dice que el Espíritu Santo del cual estamos hablando, del cual Dios nos ha dado, se movía sobre la faz de las aguas, o sea, la superficie acuosa, dicen unas versiones. Se movía sobre una superficie acuosa, porque todo estaba desordenado y vacío. Ahora la pregunta es, ¿ustedes creen que Dios creó la tierra desordenada y vacía? No. Algo había pasado. El diablo y su rebelión habían vuelto eso así. Después comienza la creación del ser humano. Después de todo lo que Dios iba diciendo y se iba haciendo, Él ordenó todo. Todo lo ordenó y puso un paraíso, y ahí se forma con sus propias manos al hombre. Eso enseña la Biblia, ¿no es cierto? Lo forma y sopla espíritu. ¿Para qué cree que sopló el espíritu? Y ese espíritu es a cada uno. A cada uno nos da un espíritu. Todos tenemos un espíritu. Él lo sopla. Por eso aprovecho para decir algo. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo. ¿Sabe qué hace un hombre y una mujer? Engendran un cuerpo. Pero ese cuerpo tiene que tener espíritu y alma. Eso no lo puso papá. Eso lo puso Dios Padre, el perfecto. Usted es hijo de Dios. Que nos hallábamos perdidos es otra cosa. Pero el espíritu y el alma lo puso Él en el momento que se engendró. Nosotros hicimos fue el cuerpo, lo formamos, el de nuestros hijos. El espíritu que Él pone es para también nunca perder el contacto, para unirnos con el Espíritu Santo, lo espiritual con lo espiritual. Por eso el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne, hablando de psique, mente, es débil. Aunque yo esté dispuesto para Dios, aquí hay una debilidad. Pero cuando yo me fortalezco en espíritu, y la única forma como me pertenezco al Espíritu es llenándome del Espíritu Santo, buscando su relación, entonces esa debilidad de mi mente se va. Yo camino en el Espíritu, voy a hacer la voluntad de Dios verdaderamente. Verdaderamente vamos a hacer la voluntad de Dios. Entonces, mire, Dios nos hace precisamente con ese propósito de tener una comunión perfecta, la cual ya sabemos se había perdido. Ahora en Cristo, lo que dije, llegó otra vez, vino, tenemos al Espíritu Santo para que caminemos con el Espíritu Santo. Entonces, allá comienza con dos árboles. El árbol del conocimiento o de la ciencia, no el árbol de manzana. Todos los árboles que dan fruto según su género pueden comer, de todos. No se preocupe por la manzana. Pero del árbol del conocimiento o de la ciencia, del bien y del mal, no comerán porque van a morir. Ahora había otro árbol que es el árbol de la vida. Ese árbol del conocimiento, o sea, ese árbol que brinda conocimiento, brinda filosofía, religiones, ciencias, que nos apartan de Dios, ¿sabe? ¿Sabe que en los tiempos de Jesús, lo que más apartaba de Dios era la filosofía? Estos sabios, estos griegos, apartaban de Dios. Después, por acá en el año 1800, es nuevo, la ciencia comenzó a apartar de Dios. La ciencia nos aparta de Dios. Todas esas cosas que conocemos de pronto en la universidad, si no estamos bien preparados y bien cimentados en la fe, nos van a apartar de Dios. Ahí está el árbol. Pero aquí en Apocalipsis
Ya me ayudan, Apocalipsis 22. Aquí. Termina con un árbol nomás. Lo que cuenta Apocalipsis es que el otro árbol había sido lanzado, ¿cierto? Ese terminó. Aquí dice, después me mostró un río limpio, de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono del Dios y del Cordero. Sigamos. En medio de la calle de la ciudad y el uno al otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Sigamos al 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Eso somos nosotros. Le servirán. Qué maravilloso, el árbol de la vida. Así termina Apocalipsis, con el árbol de la vida. El otro ya no está. Pero recordemos que esto es algo que está contando Juan, de lo que va a pasar. Yo no sé usted, a mí muchas veces, si yo supiera lo que va a pasar dentro de un año, me prepararía. Todo el mundo, porque inclusive la gente en el mundo consulta divinos y todo, porque quieren conocer el futuro, Bueno, Dios nos lo muestra aquí. Todo Apocalipsis es el futuro que tenemos. Todo Apocalipsis hasta el 21 es Juan contándonos lo que Dios le reveló de todo el final. Pero llega el 22 donde dice, bueno, me mostró esto. Y quiero que sigamos los otros versículos después. Quiero que sigamos, vamos a estar leyendo. Sigamos al otro. Bueno, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Una parte, aunque pásemelo para más, es otro sistema. Nosotros vivimos bajo un sistema solar. El Señor donde nos va a llevar no es un sistema solar, no hay sol ni luna. Es glorioso, amén. Qué bueno ir allá, iglesia, vale la pena renunciar. Vale la pena decir, verdad me ha ungido y voy a hacer para lo que Él me ha ungido. No habrá allí más noche. Sigamos al 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Aquí está sellando ya todo. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El propósito es mostrarnos las cosas que deben suceder pronto, no que hayan sucedido. Pero ese pronto es ya para nosotros. ¿Ve? Ese pronto era, imagínense desde allá, año 90 después de Cristo, hasta ahora. Pero es un pronto presente para nosotros, es lo que prácticamente estamos viviendo y yo lo sabemos. Sigamos, yo quiero que vamos a seguir leyendo acá. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Sigamos. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas después que las hube oído y visto. Me postré para adorar, sigamos, al ángel que las mostraba, ¿no? Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, o sea, usted y yo. Él es consiervo también de nosotros, sigamos. Pero, y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Bueno, quería llegar donde dice, y el Espíritu y la iglesia dicen, ven, sí, ven, Señor Jesús, para que me ayuden. Porque ahí es que concluyo. Y el Espíritu y la esposa, no es el Espíritu y la iglesia, perdónenme. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Sabe cuándo la iglesia está preparada para la venida del Señor? Hay muchos que la tienen por tardanza, pero el Señor es fiel y nos está dando oportunidad que entendamos lo que hoy quiere que entendamos. Cuando estoy tan unido al Espíritu Santo, que verdaderamente el Espíritu dice, ven. El Espíritu, ¿sabe qué es lo que me dice aquí la palabra? El Espíritu Santo está como en el tiempo del diluvio. Cuando el Señor dijo, era el Espíritu de Dios, me arrepiento de haber hecho al hombre.
Él ya quiere, yo me quiero ir, yo quiero salir, que esto ya termine. Eso es lo que está diciendo el Espíritu. ¿Sabe por qué no se ha ido? Porque pues no ha venido Jesús a las nubes. ¿Por qué? Dándonos oportunidad a nosotros, para cuando yo le diga al Espíritu Santo, sí, unámonos. Es el Espíritu unido con nosotros que vamos a decir, ven, sí, ven Señor Jesús. Y para eso, tomemos del agua. Es otra cosa que parece que estuviera escondido, pero no, así revelado. ¿Sabe que cuando Jesucristo murió, Él dio hasta su última gota de sangre? ¿Cuántos lo sabían? Amén, todos, ¿no es cierto? Hasta su última gota de sangre. Su sangre me limpia perfectamente. Pero la obra de Jesús, vuelvo y digo, es tan perfecta que también dice, y hasta su última gota de agua. La sangre es la vida. El agua es el Espíritu. ¿Para qué vida sin el Espíritu? ¿Para qué sangre sin agua? Oye, iglesia, eso es lo que ha venido pasando. Sangre sin agua. Vida sin Espíritu. Igual somos engañados. Es necesario que hoy usted proponga, y qué bueno que incline su cabeza. No que incline, pongámonos sobre nuestros pies. Yo quiero que oremos, yo quiero que usted tome del agua. Óigalo bien, mire, es gratuita. Es gratuita. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Esto hablaba Juan acerca del Espíritu Santo que iba a venir, pero ya vino desde Hechos 2. Tome del agua. Tome del agua de la vida. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, yo te daré agua. Un agua que no volverás a tener sed. ¿Sabe qué pasa con la iglesia? Todavía tiene sed porque no está tomando el agua y Él te dio hasta la última gota de su agua. Tomemos del agua, iglesia, tomemos del Espíritu, amemos al Espíritu Santo. ¿Sabes que cuando nosotros amamos al Espíritu Santo, caminamos con el Espíritu Santo, vamos a amar más a Jesús, vamos a valorar más su obra, vamos a adorar más al Padre? Ellos son uno. Lo que falta de nosotros es eso, ser uno. Nosotros todavía somos tres: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu quiere una cosa, el alma quiere otra y el cuerpo hace otra. No, unámonos todos. Yo me quiero unir, dígale, Señor, me quiero unir todo mi ser te anhela, todo mi ser anhela de esa agua viva. Qué bueno, qué bueno. Los que anhelen de esa agua, vengan acá, yo quiero orar por ustedes. Vengan si ustedes quieren. Vamos, aquí hay una fuente, ¿sabes? Yo puedo decirlo por la fe, hay un agua cristalina, un río, el río de Dios brotando, el río de Dios brotando, el río de Dios fluyendo. Oh Señor, tu gracia, Dios, Espíritu Santo, Espíritu Divino, Espíritu Santo, fluye tu presencia, Dios, tu gloria divina. Señor, queremos agua, queremos beber de ti, queremos beber de ti. El Espíritu Santo es el que se mueve. El Espíritu Santo se movía sobre una superficie acuosa, esta tierra desordenada y vacía. Pero ahora el mismo Espíritu se está moviendo sobre su vida. Y Dios quiere que usted sea el instrumento, porque en este momento también final